Ayer comentábamos lo atrevido que está el poder real, ¿no? Con las autoridades del gobierno nacional. Y no solo con las autoridades del gobierno nacional, sino con nosotros, porque están últimamente, en estos últimos días, yendo hacia lugares que no son retóricos, son de injerencia, y no solo el poder real de acá. Ayer comentábamos un poco indignados, ¿no? El comentario muy fresco de un dirigente de la Federación Agraria, ¿no? Muy sueltito de cuerpo, que contaba que le había dicho a Sergio Massa: necesitamos que haga público que no va a ser candidato en el 23. Y yo decía, qué atrevido, ¿no? Un tipo de la Federación Agraria decirle a un ministro de Economía, que además tiene aspiraciones presidenciales hasta donde uno sabe, que lo que necesitan es que no que le diga, sino que haga público, ¿no? Abrocharlo con la palabra pública de que no va a ser candidato en el 2023, más allá de que uno no tiene información sobre cuáles son realmente las aspiraciones de Massa para el 2023, no importa, son las de él. Escuchar que un chabón de la Federación Agraria va hasta ese extremo de querer tener el control político del país por unos millones de toneladas que tienen encanutadas en silobolsas para que las liberen, es realmente descender muchos peldaños de civilización y muchos peldaños de cultura democrática. Y como si eso fuera poco, nos damos cuenta que el poder real, que como todos sabemos tiene una pata en la Argentina, pero muchas patas en el extranjero. Hoy en el Consejo de las Américas, el embajador norteamericano Mark Stanley, también, ¿no? Esa injerencia desvergonzada que a uno lo preocupa, porque tampoco está en el aire las respuestas, la narrativa, la manera en que estos intentos de, vamos a llamarle intentos de injerencia, son recibidos por los funcionarios del gobierno nacional. Stanley dijo, como parte desde el escenario, necesitamos que trabajen ya en acuerdos desde ahora, no esperen hasta el 2023, pero no se refería a acuerdos, como ha dicho Cristina, en políticas de Estado, Massa, el propio Massa también, acuerdos, consensos, grandes consensos, ¿no? Como para que el que sea que quiera ser presidente en el 23 tenga la expectativa de ser presidente de un país viable, porque desde ese punto de vista es que se están buscando o se aspira a acuerdos. Desde ese punto de vista es que le conviene tanto al gobierno como a la oposición llegar a algunos acuerdos, para que si de verdad la derecha quiere competir por las elecciones en el 23, las aspiraciones sean a gobernar un país en el que todavía haya algo que gobernar, no para apagar el incendio que todos vemos venir si no se llegan a esos acuerdos y si en el Banco Central no entran los dólares, que no en buena ley tienen encanutados estos tipos, no es en buena ley. Ahora se están descubriendo muchos silobolsas no declarados, debe haber muchos más que no están declarados, y uno por supuesto se pregunta, ¿no? Recién ahora se les ocurre investigar cuántos silobolsas están registrados y cuántos no, y recién ahora la FIP está detectando empresas que compraban, que importaban cosas de una manera trucha. Hay muchas cosas que, sin pelearse con Clarín, sin sacar la ley de medios, sin hacer nada descomunal, sino lo que se hace en cualquier país serio, y sí se hace o se deja de hacer en cualquier país bananero que ya renunció a su soberanía, se hubiesen podido hacer para mantener bajo control las cuentas en este país. No hemos sabido hacer eso. Guzmán falló, y quienes le daban
las órdenes o aceptaban las directivas de Guzmán acríticamente también fallaron, porque a este grado de vulnerabilidad llegamos por un mal manejo en el Ministerio de Economía, ¿no? Esto es lo que nos hace poner de rodillas ahora, aunque no veo ninguna necesidad de ponerse de rodillas. Hay una mirada insistente sobre el poder real y se sigue descuidando al electorado, ¿no? Cuando en realidad el punto de partida debería ser pensar que el poder de Massa en este momento, como ministro de Economía y bueno, con los focos corridos hacia él, mientras el presidente recorre las provincias, ¿no? Y volvió a las giras de cercanía y todo eso, pero los focos están puestos en Massa. El poder de Massa es que es el representante hasta el momento del Frente de Todos, pero todo es dinámico. Un paso en falso puede vaciar el Frente de Todos. No podemos estar en esta incertidumbre de que no sabemos qué tan en serio se toma esta idea de la coalición, que por supuesto lo que pretende es juntar a Larreta con una parte del peronismo cooptable, ¿no? Para dejar afuera el kirchnerismo de esa coalición. De eso, porque con el kirchnerismo no se trata de hacer ningún acuerdo, ya saben que... Y eso es la virtud del kirchnerismo, sigue siendo la virtud del kirchnerismo. Cuanto más se muestra cómo es este intento de yuxtaposición un poco obscena, ¿no? De que da todo lo mismo, de que no hay principios inquebrantables, bueno, más fuerza va teniendo la posibilidad de otra articulación. Entonces uno pide también que nos cuiden, ¿no? Que haya gestos que se dirijan a, por un lado, a los trabajadores, sean o no sean kirchneristas, eso por supuesto, desde luego, a los trabajadores de todo tipo. No puede haber pobres de primera y pobres de segunda en un país, y los ha estado habiendo. Entonces eso no es ético, no está en el ánimo de nadie esa distribución de los recursos escasos. Pero nosotros lo habíamos adelantado en algún momento de cuál era la ilusión que le daba al poder real la llegada de Massa, y por eso creo que el dólar se calmó, por eso se aquietaron, dejó de salir el riesgo país en las pantallas todo el tiempo, aparecen ahora números, la industria instalada hoy aparecieron un par de indicadores interesantes, pero el tema es que todos los indicadores favorables nos hablan de un crecimiento que no es el que a nosotros nos importa. Hoy también escuchaba por un lado a dos mujeres del Frente Patria Grande, a Ofelia Fernández y a Natalia Saracho, que van a decidir ese frente los primeros días de septiembre. Creo que la disyuntiva no es irse del Frente de Todos, sino romper los bloques legislativos, es decir, que no den sus votos por sentados, que no los den por hechos. Esos votos hay que ganarlos con políticas de las que han pedido tantas cosas, vienen insistiendo con tantas cosas y ninguna se materializó, que bueno, yo diría, no se entusiasmen tanto con la idea de una coalición, porque hay que ver con qué llegan a esa coalición, porque el electorado propio está muy pendiente de cuánta pelota se le da a Stanley, por ejemplo. Para nosotros es muy vergonzoso lo que está pasando con el avión. No podemos ser el patio trasero de los tribunales de la Florida. No entra en ninguna cabeza que estemos ocupando hoy un papel en el bloqueo a Venezuela. La verdad, esto está fuera de nuestra idiosincrasia, de nuestro ADN. No es posible estirar esta situación. Y ese bipartidismo por el que están, ¿qué quiere decir que quieren una coalición? Que quieren volver, esto es lo que comentábamos hace unos días, al esquema de los 90. Al esquema de los 90, que en realidad es el esquema que arrastramos
desde el regreso de la democracia, ¿no? Un peronismo y un radicalismo totalmente desentendidos de sus bases, con arreglos de superestructura, un peronismo y un radicalismo a los que les venía bien Cavallo, ¿no? Cavallo con Menem, Cavallo con De la Rúa, las políticas eran las mismas, cambiamos un poco el folclore, ¿no? En lugar de Versace y del Malambo, de Menem, había sushi en la época de la Rúa, pero el esquema era el mismo, desde el punto de vista del pueblo, daba lo mismo, peronismo y radicalismo. Lo que pasó en el 2003 fue la irrupción de una fuerza distinta, que tenía el compromiso real con su electorado y no con los poderes superestructurales. Esa es toda la ciencia, ese es todo el fervor, ese es todo el clamor. Así que yo creo que si se les ocurre que una salida elegante, si están buscando salidas elegantes, no son nuestros representantes, no votamos salidas elegantes. Ya sabíamos cuando votamos a este frente que el camino de la emancipación está lleno de obstáculos. Así que creo que no estoy diciendo que se lo estén tomando en serio, porque no lo sé, pero lo que sí estoy diciendo es que nos haría falta que nos hablen, nos haría falta que nos digan, que la comunicación vaya más allá de estos bocaditos que nos llegan a través de los medios de comunicación. No confiamos en los medios de comunicación. Diríjanse directamente a nosotros y cuéntenos qué tienen en la cabeza. Todo no se podrá, pero una parte sí. Necesitamos saber hacia qué rumbo vamos y con qué lealtades. Ya venimos.